y queremos, como siempre, el Comando de Música de América y a su directora Miguel Micaíno, siempre dispuesta para abrir el teatro. Muchas gracias.
Bueno, caridad de monasterio. Caridad. Es la palabra más bonita para una hermandad y para que se sienta cofrades. Pero no cofrades de postureo, sino cofrades de verdad. La caridad por delante y lo que viene por detrás, aunque sea el palio, pero no entiendo por delante, pero siempre la caridad. Pensando en el que está aquí, en el que está aquí, en el del quinto, en el del cuarto, en el tercero. Siempre pensando en Dios. Y eso hacemos la hermandad, algunos piensan que no lo hacemos. Y lo hemos hecho. Y quiero unir la experiencia de 2 años de pandemia como presidente de la Contraloría, que hemos hecho todos, caridad y ayuda a los demás, ha sido el presidente de la Contraloría de Miguel González. Buenas noches. Queremos vivir la Semana Santa del pueblo de Dios, que acompaña a su Señor y quiere aprender las lecciones del misterio pascual. En la Semana Santa de las cofradías y hermandades, que lo viven y cuidan con respeto, que es la Semana Santa de Mérida, que no es otra cosa que la de nuestro Señor Jesucristo, tradición repetida, memoria. Excelentísimo Señor, Arzobispo de Mérida Badajoz, Concepción Jorge Julieta, excelentísimo Señor Obispo Emérito de Jaén, don Mateo Rodríguez Marcos, ilustrísimo Señor delegado episcopal para la Hermandad de Cofradía de Pedro Fernández Amo, ilustrísimo Señor delegado episcopal de Patrimonio Agustín García Jiménez, muy ilustre deán de esta iglesia concatedral, don Juan Carlos González, reverendo señor consiliario de la Junta de Cofradía de Mérida, don Antonio Becerra Portero, reverendo arcibispo de Mérida, don Jorge Sánchez Curiel, y canónigo y sacerdote de nuestra ciudad, excelentísimo señor alcalde de esta ciudad de Mérida, don Antonio Rodríguez Rosana, señores miembros del Consejo Diocesano de Hermandades y Cofradías, que hoy nos acompañan en este acto, expresidentes de la Junta de Cofradías de Mérida, mayores y miembros de la Junta de Gobierno de las Hermandades de nuestra ciudad, señoras y señores, cofrades y amigos todos, en este viernes de Dolores nos hemos reunido en este templo ante la piadosa imagen del Santísimo Cristo de la Hoz para recuperar un acto que, por distintos motivos, no celebramos desde 2019. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Han pasado 4 años desde que pudimos escuchar el último pregón de la Semana Santa de Mérida. Y todos esperábamos con verdadero interés poder deleitarnos con el pregón que quería abrir nuestra Semana de Pasión en 2020. Ese pregón iba a ser pronunciado por el eminentísimo y reverendísimo señor cardenal don Carlos Amigo Ortega, arzobispo emérito de Sevilla, pero la pandemia, que tanto dolor provocó entre nosotros, nos privó 2 años de ese acto tan alargado en el alma cofrade benitense, que esperaba, expectante, las sabias palabras del cardenal Amigo. El pasado año, la salud del cardenal se debilitaba y nos veíamos obligados a suspender su pregón, y en su lugar realizamos un acto de exaltación de la Semana Santa. Lamentablemente, el cardenal Amigo Vallejo fallecía pocos días después de la fecha en la que debía haber proclamado su pregón. Las palabras por las que he abierto este acto son parte de la carta que dirigió a los cofrades de Mérida y que fueron leídas en el acto de exaltación de la Semana Santa de Antequera. En esa misma semana, previa a la Semana Santa del año pasado, en la que estábamos pendientes de la evolución de la salud del cardenal Amigo, la permanente de la Junta de Cofradías de Mérida decidió que la persona que debía de realizar el siguiente pregón de nuestra Semana Santa sería quien hoy nos convoca para escuchar sus palabras y sus reflexiones sobre la Semana Santa, sobre la semana en la que todos los cristianos del mundo recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador, de Jesucristo. Nuestro pregonero es una persona que trabaja infatigablemente por las hermandades y las cofradías de nuestra diócesis, que
goza con nosotros. Una persona enamorada de Cristo, que sintió su llamada y que generosamente se ofreció su vida. Una gran persona. Alguien que me invitó a formar parte del Consejo Diocesano de Hermandad y Cofradía y que me permitió conocer a otra gran persona que también hoy nos acompaña y a quien agradezco su presencia entre nosotros. Especialmente a uno de ellos, con el que nuestro pregonero ha compartido durante muchos años innumerables emociones y vivencias. Alguien con quien me une algo más que una buena amistad, una especial admiración por cuanto representa. Una persona de la que he aprendido mucho, reflexionando sobre nosotros mismos, los cofrades, reafirmándome en el convencimiento de que debemos cuidar siempre y actuar desde la fe con responsabilidad, lealtad y humildad. Permítanme que presente a mi querido amigo José María Blanco Arroyo, hermano mayor de la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, Santísimo Cristo de la Humillación y Jeromo, y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, patrona de Barco. Él será el encargado de presentar nuestro recorrido. José María, tiene la palabra.
tierra de ricas viñas y olivos centenarios. Se crió en el seno de una familia sencilla y trabajadora, hijo de Pedro y María, ambos fallecidos recientemente. Pedro es el mayor de 5 hermanos, 2 de ellos, José María e Inmaculada, ya no están. En 1974 ingresa en el Seminario Metropolitano de San Antón, donde realiza los estudios de enseñanza media y estudios eclesiásticos. En 1984 recibe la ordenación sacerdotal de manos de San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro en Roma. Desde finales de 1984 hasta 1990 ejerce como vicario parroquial en Fuente del Maestre y profesor de religión en el Instituto de Enseñanzas Medias de Paz. En 1990 es nombrado párroco de Palomas y Puebla de la Reina. Ejerce como profesor de religión en el Instituto de Formación Profesional de Mérida y conciliario regional de los equipos de Nuestra Señora. Continúo. En 1995 es trasladado a Badajoz, a la curia diocesana y nombrado vicecanciller, agente de prestes y al tiempo es adscrito a la parroquia de San Roque en la capital pacense. En 1996, manteniendo su cargo en la curia diocesana, es nombrado párroco de San Francisco de Orenta. En 1998 es nombrado miembro del Consejo Diocesano de Pastoral. En 2003 es nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz, ejerciendo como maestro de ceremonia y encargado de la liturgia del templo catedralicio. En 2004, con la llegada del nuevo arzobispo, mantiene su cargo de vicecanciller y sus funciones en la catedral, siendo nombrado secretario personal del obispo de la diócesis. En 2005, junto a los encargos pastorales y ministeriales que realiza, es nombrado miembro del Consejo Presbiterial y director del Departamento de Publicaciones de la Diócesis. En mayo del mismo año es nombrado conciliario nacional de los equipos de Nuestra Señora. En 2013 es nombrado rector de la ermita de la Patrona de Badajoz y capellán de su hermandad. En el mismo año es nombrado delegado episcopal para las hermandades y cofradías, dejando el cargo de vicecanciller y permaneciendo como secretario particular del señor arzobispo. En enero del 2019, junto a las funciones que viene desempeñando, es nombrado deán de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Badajoz. Y además de todo esto, cuenta con varias publicaciones, como por ejemplo cita algunas de ellas. Para los equipos de Nuestra Señora, la bienaventuranza, novedad de ser, vivir y pensar. En camino, tema de estudio para los equipos de matrimonio que se incorporan al movimiento. Y juntos oraron al Señor, esquemas de oración conyugal siguiendo el rastro de las parejas bíblicas. Y en la diócesis, amar y cuidar la liturgia, proyecto para los equipos de animación litúrgica, además de varias colaboraciones en diferentes revistas de los equipos de Nuestra Señora y publicanos diocesanos. Podría continuar. Créanme que sí que podría seguir, pero mejor será dejarlo por aquí, porque hasta que estemos llegado, y estuve 3 horas sin mirar el papel, pues yo primero le pongo a ustedes, quiero con muchos de ustedes para cumplir con nuestra agenda personal, con la nuestra, solamente con una. A veces tenemos serias dificultades para cumplir con aquello que nos hemos agendado en el día, o en la semana, o en el mes. Pues imagínense todos ustedes, yo propio, cómo debe ser la persona que vive con su agenda personal, como en el caso de Don Pedro, y con otras 4 o 5 agendas más. Cito, por ejemplo, la de nuestro arzobispo. Tengo la agenda de la Santa Iglesia Catedral,
agenda de ser rector de la Ermita de la Soledad y capellán de su hermandad, la agenda de ser conciliario de la agrupación de hermandades y cofradías de penitencia y gloria de la ciudad de Badajoz, aparte del matrimonio de jóvenes y algo más. Pues, por último, y para finalizar mi humilde presentación, solo me queda añadir y destacar aspectos fundamentales en la vida diaria de nuestro querido sacerdote, amigo y pregonero. Trabajador nato e incansable. Y tomo mía la respuesta del Papa Francisco a un ingeniero ingenuo. El mundo del trabajo es una prioridad humana y por tanto una prioridad cristiana. Una prioridad nuestra y también prioridad de los sacerdotes. Porque viene de aquel primer mandamiento que Dios dio a Adán: ve, haz crecer la tierra, trabaja la tierra y dominará. Siempre ha habido una amistad entre la Iglesia y el trabajo, partiendo de Jesús, trabajador. Donde hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada de amor del Señor y de la Iglesia. Pienso que con esto lo dejo claro. Querido Pedro, eres ejemplo a seguir en el esfuerzo y en el trabajo. Ahora te toca a ti pregonar en este bendito templo de Santa María la Mayor, en la noble, bella y monumental ciudad de Mérida y a su Semana Santa 2023. Gracias a todos ustedes por su paciencia, feliz semana de pasión y vivamos todos con enorme alegría la Pascua y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches. Tan rápidos como los días se suceden las estaciones y con ellas corre hacia nosotros el tiempo de la memoria y la celebración de los sagrados misterios que atraviesan el año como el eje que da figura y consistencia a la vida del cristiano. Al ritmo gozoso de los villancicos ha sucedido la austera melodía de los cantos cuaresmales, al coro de los ángeles que anunciaba el nacimiento del Mesías prometido y que invitaba a los pastores a contemplar a Dios hecho hombre en la tierna escena de un niño recostado en un pesebre, ha sucedido la llamada de la Iglesia convocando a contemplar al mismo Hijo de Dios, a Cristo, hecho ahora varón de dolores, por obediencia al Padre hasta la muerte de cruz para salvarnos. Este misterio es el que como pregonero me habéis invitado a anunciar. Esta noche, cuando Marzo expira, como lo hace el Santísimo Cristo de los Remedios en la tarde del Jueves Santo, cuando Abril nace como lo hace en Navidad el que pronto rezará en el huerto de los olivos, a las puertas ya de esta Semana Santa, me habéis convertido en la voz de Belén. Una voz que grita para que todos los emeritenses se enteren y se alegren que hace más de 2000 años Jesús Nazareno predicó la buena noticia del reino de Dios, pasó por la tierra haciendo el bien, murió en la cruz y resucitó. Y desde un tiempo que se pierde en la memoria, los hijos de esta ciudad,
de acuerdo con su propia cultura y costumbres, han venido añadiendo expresiones diversas para hacer más vivo el anuncio de este acontecimiento central. Han sido las cofradías y hermandades, como hoy las conocemos, las que año tras año han hecho que los emeritenses vivan y comprendan la honda significación del drama y la gloria del Calvario. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, querido don Celso, excelentísimo y reverendísimo señor obispo emérito de Jaén, querido don Mateo, ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Mérida, querido Antonio y demás autoridades civiles y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, miembros del Consejo Diocesano de la Delegación de Hermandades y Cofradías, presidente y miembros de la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Mérida, señor deán de la concatedral, canónigos, hermanos sacerdotes, hermanos y hermanas mayores, capataces, costaleros, hermanos y hermanas cofrades, amigos todos de esta querida ciudad de Mérida. Agradezco profundamente a la Junta de Cofradías y a don Antonio Becerra, su consiliario, que hayan querido que este año me convierta en pregonero de la Semana Santa en Merenitense. Y ahora me vais a permitir que deje los papeles y que rompa lo que yo tenía cronometrado que iba a durar este pregón. Porque claro, yo aquí en el papel, como no sabía quién iba a ser mi presentador, simplemente tenía puesto gracias muy especiales a mi presentador, sin sospechar siquiera quién iba a ser. Reconozco que no lo sabía. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por tus palabras. A Pepe, además del trabajo junto en la Hermandad de la Soledad y del trabajo con las hermandades y cofradías a nivel diocesano y a nivel de nuestra ciudad, los lazos de una amistad ya larga en la que hemos compartido muchas cosas y hemos sufrido juntos también muchas cosas. Apenas faltan unos días, 17, 18, para que se cumpla el año del fallecimiento de su esposa, que el año pasado vivimos una Semana Santa bastante peculiar. En la hermandad y como amigos. Por eso, muchas gracias, Pepe, por estar aquí y por tus palabras. Y ahora sí, vayamos al pregón. En más de una ocasión he asistido a pregones de Semana Santa o de fiestas, y por lo que he escuchado saco en consecuencia que para este oficio hace falta ser un poco poeta, o al menos buen narrador. Evidentemente no me tengo por poseedor de ninguna de esas dos cualidades. Es más, considero un atrevimiento pronunciar este pregón. Aún así, he aceptado de buen grado el ofrecimiento que se me ha hecho, porque supone compartir unos minutos de reflexión de carácter religioso delante de unos amigos a los que estimo particularmente y a los que animo a continuar en su empeño de vivificar esta Semana Grande de Mérida. Soy un simple hablante, uno más que en el umbral de la Semana Santa recitará en voz alta sus pensamientos. Al escribir estas líneas, no he buscado la excelencia de las formas. Detrás de ellas, cuántas veces hay poco más que palabras vacías. He tratado de encontrar realidades, y estas, si es posible, llenas de contenido cristiano. Pese a lo dicho, mi oficio sí que en gran parte es el manejo de la palabra. Para cualquier sacerdote, desde el ambón del templo, en las homilías y en las celebraciones de todo tipo, en reuniones o en círculos, en convivencias y en catequesis, en multitud de ocasiones, la palabra es, repito, para nosotros los sacerdotes, el instrumento de trabajo por excelencia. Quizás por eso, los que tanto nos valemos de la palabra, percibimos singularmente cuando esta palabra, a menudo jaula de corsé para el que la usa, no sirve para expresar la honda y profunda realidad que se esconde en el ser humano. Y en ese preciso instante tendríamos que caer. Decidme si no, ¿de qué vale mi palabra
una palabra humana, si la realidad que celebramos en la Semana Santa es la muerte de la palabra misma, la mejor glosa sería, sin duda, el silencio. La Semana Santa es silencio, silencio y sobriedad, silencio y desnudez, soledad y silencio. Mas voy por mi convenido. Como hago siempre que tengo una tarea importante que cumplir, recurro a la palabra de Dios. En ella, en esta ocasión, topé con el siguiente texto de Isaías. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sión. Alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas, y a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Estas palabras, pronunciadas 6 siglos antes del nacimiento de Cristo, fueron dirigidas por el profeta como mensaje de esperanza al pueblo judío, pregonando el fin del destierro y el regreso a su patria añorada, a Jerusalén. Y me sirven a mí de introducción a la hora de dirigirme a vosotros en este pregón de la Semana Santa de 2023. Mas no soy un pregonero ascético, que narre desde la grada cuanto acontece en el escenario. Me siento implicado e interpelado en la escena. Soy uno de los que con miedo y cobardía quiere seguir de cerca a Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Soy un hombre de fe que, seducido por Jesucristo, no le queda otro remedio que anunciar con esperanza lo que ha visto y oído de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Como pregonero quiero poneros en guardia. No será un pregón que cante la belleza y la historia de la imaginería que procesiona por nuestras calles, preciosa por cierto, y tampoco me pararé en esos momentos icónicos de la Semana Santa en el iglesia. Otros pregoneros, antes que yo, lo han hecho y muy bien. La historia que pretendo narrar con pasión siempre ha sido censurada por aquellos que cierran las puertas al amor, a la compasión, al perdón, a la solidaridad, a la no violencia, a la debilidad, al silencio y a la cruz. No sé si sabré cantar con acierto, con frescura y con asombro la historia del misterio de un Dios hombre desconcertante, un Dios hombre sumido en silencio profundo, un Dios hombre que soporta, aguanta, resiste y ama, un Dios hombre que sabe esperar, confiar y llegar hasta el final, un Dios hombre fiel. Esta historia se presta a interpretaciones diversas, a lecturas apasionadas o indiferentes, a lecturas compasivas o irónicas, a lecturas que terminan en lágrimas o en risas. Cada cual sabrá desde dónde se sitúa para escuchar esta historia. Cada cual sabrá cómo se encuentra de implicado en la misma. Sois vosotros los que al final de este relato tendréis que exclamar como hizo aquel centurión romano: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. O bien terminar gritando: este hombre era un maldito que nunca mereció vivir porque ha sido rechazado por Dios. Cofrades, costaleros, hermanos, creyentes e increyentes, indiferentes o apasionados por Jesús, tened el coraje y la valentía de abrir las puertas de vuestro corazón para que broten las preguntas. ¿Por qué este hombre posee esa actitud de no devolver mal por mal, de no reaccionar con violencia, de no atacar al que le golpea? ¿Por qué en la cruz, desnudo y solo, a nadie echa culpas, a nadie condena, a nadie responsabiliza de lo que ha hecho con él? ¿Por qué cuando le están torturando y está asfixiado por tanto dolor, se preocupa del dolor de los demás? ¿Por qué llega a fijarse y a abandonarse en Dios, su Padre, que calla y guarda silencio ante tanto dolor? ¿Quién es este hombre? Entremos en el misterio de este hombre.
del varón de dolores, de aquel que descendió hasta lo más bajo, hasta los infiernos de la impotencia, del fracaso y el dolor, no para quedarse allí, sino para subir a lo más alto e iluminarnos a todos. La sucesión desde el gozo navideño hasta el dolor de la pasión que percibimos a través del año litúrgico aconteció ya antes en la vida histórica de Jesucristo. A la gozosa y reverente adoración de los pastores siguió en días contados la profecía del anciano Simeón que anunciaba el futuro martirial de Jesucristo. Este niño, dice Simeón, va a ser motivo de que muchos caigan o se levanten en Israel. Será signo de contradicción. En Cristo, la encarnación va íntimamente unida a la pasión. Jesús al nacer ya estaba señalando su muerte. Ambos momentos cruciales, nacimiento y muerte, se relacionan como los hitos principales del misterio salvador que los motiva. En ellos brilla la obediencia redentora al Padre, obediencia que iluminó y dio un giro a la historia. Por eso, la Semana Santa, que estamos a punto de comenzar, y la Navidad, cuyos ecos todavía percibimos, forman un conjunto plenamente armónico e inseparablemente relacionado. Ambos momentos imprimen en la retina del alma dos dimensiones de una misma entrega y dos momentos de la humilde oración del Hijo de Dios. Primero, el anonadamiento de la encarnación y luego la más terrible humillación al ser Cristo ajusticiado por blasfemo en el vergonzante fascículo de la cruz. Brilla la Navidad con la ternura infantil de un recién nacido verdaderamente atípico. Emmanuel tiene por nombre, Dios con nosotros por destino y por misión. Criatura lanzada al sufrimiento incomprendido, al desprecio y al dolor. Desconocido caminante entre los hombres que no tuvo lugar en la posada de Belén, ni espacio hueco donde reclinar la cabeza. Recostado en un pesebre al nacer y muriendo en el duro lecho de la cruz, anuncia la desconcertante paradoja del encuentro entre el amor de Dios que se da y nuestro egoísmo despectivo que no acoge, que no entiende, que no ama. Amar al hombre que le ofende, entregando la propia vida en indulgente rescate, es destino que solo el Padre concibe para su Hijo unigénito, mediador entre Dios y los hombres. De este modo, el Dios ofendido lleva la vida divina precisamente a quienes le ofendieron y se entregaron por ello a la muerte. El unigénito del Padre se anonada sufriendo la vergüenza y la muerte por el pecado que no cometió, para que el pecador, sumido en su mortal condición, saliera victorioso a heredar la patria de los justos, el cielo de la gracia y de la vida. Cristo, sufriendo malos tratos y desprecios que desfiguraron su imagen hasta no parecer hombre, traslada a los hombres y mujeres desde la inmundicia espiritual en que estaban sumidos a la divinización gratuita que supone ser hijos de Dios. Nacido pues para entregar su vida, según anunciaron los profetas, el niño Jesús fue contemplado desde antiguo y simultáneamente como el Mesías Rey y como el varón de dolores acostumbrado al sufrimiento. Anonadarse en la encarnación asumiendo sin pecado la suerte del hombre pecador para salvarle es gesta que solo puede brotar del amor puro y divino. Jesús inicia desde su más tierna infancia la peregrinación del unigénito de Dios, del Cordero Inmaculado, del chivo expiatorio, de la víctima propiciatoria que da la cara por el hombre, movido solamente por amor. Por eso, las escenas de la pasión despiertan en el corazón creyente la misma ternura, la cercanía afectuosa y la dolida compasión que suscitaba el niño nacido en un portal y recostado en el pesebre. Qué bellamente canta San Juan de la Cruz este misterio que une la Navidad con la pasión,
el niño de Belén con el Cristo del Calvario, el que nace por nosotros y el que por nosotros muere. Dice así San Juan de la Cruz: un pastorcito solo está penando, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho de amor muy lastimado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. En esa progresión homogénea, desde la ternura del Verbo hecho niño al varón de dolores clavado en la cruz, el misterio de la redención que nos disponemos a celebrar, se nos presenta como una gran gesta de amor sublime, de amor divino, de amor eterno, de amor tierno y compasivo, de amor que no subyuga, sino que libera, de amor que da alas al alma para que sea capaz de elevarse hacia las alturas del amor y llegar hasta Dios. De amores va el relato que nos cuenta la historia del Dios encarnado, cuya imagen final es la del justo perseguido. De amores va la historia del Padre eterno con nosotros, sus hijos, a veces pródigo y a veces distraído. De amores va el proyecto que nos brinda con su ejemplo el Salvador, que ha puesto su tienda entre nosotros. En efluvios de amor, por tanto, se ve arrebatada el alma que mira y contempla este misterio. Misterio de amor que ha de embargarnos el alma como invadió a Teresa, que ya de Jesús se llamaba. Se dirige a Dios la Santa, henchida el alma de anhelos y queriendo poseer a aquel a quien amaba, llama al Señor y Jesús le responde: alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué más temes de ti? Lo que más temo es perderte. Y nos da la explicación de esos deseos del alma, ganada por Dios amor. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear sino amar y más amar? Y en amor toda escondida, tornarse de nuevo a amar. El motivo de las celebraciones sagradas que nos reúnen para participar en la liturgia del Transcendentino Sagrado y para explayar la devoción popular en acto de piedad sentida y sencilla es el misterio del amor divino, conmovedor y salvífico. Por tanto, queridos amados, el pregón de Semana Santa, que ha de introducir en el ámbito espiritual de la correspondencia al Señor, tendrá que ser, sobre todo, un canto al amor. Anunciar con un discurso la Semana Santa será, pues, cuando menos, de algún modo, gritar con la voz del alma que Dios ha muerto por amor, que amándonos ha muerto Dios, que no hay en verdad vida sin Dios y que a Dios se llega amándole. Pronunciar el pregón de la Semana Santa es, por ventura del misterio que anunciamos, pregonar el amor eterno, el amor puro, el amor infinito, el amor indecible, el amor de Dios. Amor que amor crea y que sostiene, amor que perdona y que llora el error de falacias pecadoras, amor que sale de sí para darse y confiarse, para potenciar la vida que de sí mismo Él entrega como gracia que se expande. Porque el amor no se cierra, no se esconde, no se pliega, porque el amor se derrama, porque el amor, sin perderse, sin menguar ni consumirse, siempre es nuevo, libre, bueno, siempre quiere, atrae, une y vivifica. Siempre es Dios, siempre es amor, y el amor todo lo salva. Pregonar el amor divino que irradia por doquier admiración y entusiasmo es unirse al profeta, que sorprendido y arrebatado por la contemplación del diálogo de vida entre Dios y la humanidad, e inspirado por el Espíritu Santo, dice: voy a cantar a mi amigo el canto de la niña de mis amores. Y en su canto nos presenta a Dios Creador, volcando en la naturaleza y en las personas la huella de su admirable poder y de su infinita bondad. Agricultor del campo de la vida y alfarero del barro humano, dignificado hasta la condición de imagen y semejanza de Dios, y habiendo para él el paraíso, concluye el dueño de la viña diciéndonos a través del profeta:
¿Qué cabría hacer por mi niña que yo no haya hecho? Es cierto, Dios se volcó plenamente colmando la creación con la hermosa huella de su amor providente, y el resplandor de su mano poderosa dejó en las criaturas el signo de su presencia. Ese amor de Dios, volcado en belleza sobre la creación, se hace presente en la Semana Santa. ¿Cuántas veces se incorporan a la realización y escenificación del misterio redentor los elementos de la naturaleza, en directa referencia a Dios, cuya gloria y dignidad han de cantar siempre? Ese amor de Dios se hace presente en los ramos de olivos y las hojas de palma que alfombraron el camino del Señor al entrar en Jerusalén, como lo hace la cofradía infantil a su paso bajo el arco de Trajano, como si cruzara la puerta dorada de la ciudad santa. La emoción del alma que reconoce a Dios en Jesucristo se expresa uniendo las más sentidas alabanzas al Hijo de David, con el movimiento de las ramas de los árboles que exhiben la huella de su Creador. Ese amor, herido por la tradición humana, se manifiesta en los temblores de la tierra y en el eclipse de sol que acompañaron el terrible instante de la muerte de Cristo. El Hijo de Dios vivo, porque la ofensa a Dios rompe el equilibrio de la creación. Amor y belleza caminan juntos. Cuando se llegue al amor, hasta la naturaleza se resiente y pierde su encantadora imagen, adoptando una facción horrible y amenazadora. El amor de Dios volcado en la creación también se manifestó en la misma cruz. Este árbol del que vende el fruto maduro del amor divino y que Adán y Eva convirtieron en instrumento de pecado, rompiendo el bello equilibrio del paraíso, es ahora recuperado por Cristo como el árbol de la vida. Así, el leño que fuera despreciable a los ojos de los hombres será signo de salvación universal, como altar del Cordero Inmaculado de Cristo Redentor. Por eso la Iglesia adora la cruz y canta en el Viernes Santo. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. La dignidad y belleza de la naturaleza inanimada destacará también en la muerte del Señor al ser crucificado sobre la altura del Monte Calvario. Desde entonces, el monte de la calavera y de la muerte, de la ignominia y la injusticia, será la cima donde se alzará para siempre el árbol de la vida, la estela inmemorial de la justicia convertida en infinita misericordia. Al egoísmo diabólico que pretendía utilizar las piedras del desierto para saciar el hambre de un ayuno voluntario y religioso, responde el Señor dignificando las piedras del Calvario como apoyo para el mayor de los sacrificios, como el más digno de los altares, como el trono real del amor que nos salva. La esbelta espiga que eleva en cimbreante elegancia el grano de trigo llamado a fructificar muriendo, será imagen de la cruz sobre la que se eleva y muere el Hijo de Dios, desde donde nos ofrece el fruto de la más profunda libertad. Ese grano de trigo, convertido en pan, será instrumento de la permanencia viva y sacramental de Cristo entre los hombres. Mientras pedaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Desde entonces, como el mayor de los regalos de Dios y como el regazo de Dios para el más íntimo espacio de encuentro con el Señor que nos redime, contamos con el pan de vida, con el manjar de salvación que en la mesa del Señor se convierte en la cena que recrea y enamora. Del mismo modo que la cruz ocupa el centro y la cumbre de la pasión de Cristo, porque en ella muere como grano de trigo que se convertirá en pan de vida, así la Eucaristía, verdadero pan del cielo,
deberá ocupar el centro y la cumbre de nuestras celebraciones en la Semana Santa. Sin comulgar el cuerpo sacramentado de Cristo, no hay por nuestra parte celebración de la Semana Santa. Ni posibilidad de recibir el don divino de la salvación. Por ello, escribe el poeta: amor de ti nos quema blando cuerpo, amor que es hambre, amor de las entrañas. Solo comerte nos apaga el ansia, pan de inmortalidad, carne divina, y tus brazos, abriendo como en muestra de entregarte amoroso, nos repites: venid, comed, tomad, esto es mi cuerpo. Es el poema Eucaristía de Miguel de Unamuno. El pregón del amor de Dios al hombre, que está centrando el conjunto de sus palabras esta tarde de pasión y en el pense, se convierte en voz potente cuando se hace gesto sin igual por la celebración litúrgica y popular de los misterios de la redención durante la Semana Santa. Vuestra participación en los actos de culto y el digno desarrollo de las procesiones se convertirán en verdadera catequesis y en la mejor forma de explicar la inconmensurable medida del amor de Dios Padre que pide el sacrificio de su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Los hombres creados a su imagen y semejanza eran sus delicias antes del pecado. Con ellos compartía un diálogo de amor correspondido y a ellos transmitía el gozo de la vida en ese estar consistiendo y contemplando toda ciencia trascendiendo, como decía San Juan de la Cruz. Esta predilección de Dios al hombre, mantenida a pesar del pecado, porque el amor de Dios es infinito e invariable, resultó siempre tan sorprendente y admirable que hizo exclamar al escritor sagrado: que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te preocupes por él. Y el poeta, meditando luego sobre este misterio que no entiende, exclamará con expresiones de admirada sorpresa y en versos de rítmica interrogación: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi Dios vuelta cubierto de rocío pasas las noches del invierno a oscuras? La respuesta es el misterio del amor divino, libre de todo interés. Y ante él, quienes lo celebramos, debemos atender y obedecer las palabras de San Pablo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos suyos muy queridos, y haced del amor la norma de nuestra vida, a imitación de Cristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Ojalá de tal modo hiciéramos del amor sin interés la norma de nuestra vida, imitando el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que pudiéramos hacer nuestras las palabras del poeta anónimo: muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Este pregón, que pretende introduciros en las celebraciones del misterio del amor divino, ha de instar a la noble correspondencia al amor de Dios, que consiste en amarle y amándole obedecerle. De la obediencia a Dios como la mejor muestra de amor nos ha dejado claro ejemplo Jesucristo, como nos dice San Pablo en un precioso texto que repetiremos en la liturgia del Triduo Sacro. Cristo, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como simple hombre, se abajó obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Como la obediencia no pasa desapercibida a los ojos de Dios, Cristo recibió la recompensa a su incondicional fidelidad.
Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso, quien logra descubrir a Dios y gozar la experiencia de configurar su voluntad con la divina, llega a salir de sí percibiendo tan magnífico horizonte de verdad, de paz y de gloria, y se siente impulsado a exclamar como los santos que en él se extasiaron: estate, Señor, conmigo siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Decimos en un himno de laudes. Cuando uno se siente unido a Dios con el dulce lazo del amor, su corazón se abre a la esperanza. Por eso, en este pregón, debo recordar las palabras más consoladoras de Jesucristo. Son aquellas con las que nos manifiesta que la misión recibida del Padre es nuestra salvación. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Porque no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. El reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. Tan importante es tener presente esta llamada que el Papa San Juan Pablo II la incluyó en los misterios luminosos añadidos para el rezo del Santo Rosario. Y tan fuerte y crucial es esta convocatoria de misericordia y perdón que el Santo Evangelio nos deja testimonio de que el Señor la proclamó hasta el último instante de su vida en la tierra y la mantiene a través de la Iglesia hasta el último instante de nuestra vida. El Señor, Cordero de Dios, sacrificado para liberarnos de la opresión esclavizadora del pecado, volvió sus ojos misericordiosos al rostro arrepentido de quien moría ajusticiado a su derecha, y atendiendo sus manifestaciones de sincera conversión, abre a la esperanza en el corazón del moribundo arrepentido, diciéndole: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Evangelio es buena noticia de la salvación, y por tanto el mensaje de la más grata esperanza. El Evangelio nos trae la esperanza que no defrauda a quien obedece la llamada de Cristo a la conversión. Yo me atrevería a decir más: solo quien purifica su alma en el sacramento de la penitencia es capaz de sentir el gozo de la esperanza en la salvación eterna, a pesar de la constatación de sus debilidades. Hasta última hora, hasta el último instante, el Señor está a nuestra puerta y llama. Y sigue llamando con la paciencia del Padre, con la cercanía del hermano y con la fuerza de quien ha entregado su vida por amor para salvar a quienes ama. La tragedia nace en cambio de nuestra posible sordera, de nuestra superficialidad religiosa o de nuestra pereza, como lamenta el poeta. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar por fin? Y cuántas hermosuras soberanas, mañana te abriremos, respondían, para lo mismo responder mañana. No obstante, el Señor insiste, porque conoce nuestra debilidad y ardientemente desea sacarnos de la muerte. Para ello, rompe los límites de la misericordia y extiende la indulgencia y el perdón indefinidamente, hasta 70 veces 7. Sería pues muy adecuado que abriéramos nuestra devota consideración al esfuerzo de Dios por salvarnos e hiciéramos nuestra la oración del poeta: Señor, para que sepa que puedo empezar siempre, desde el agua y la muerte, y puedo morder uvas primerísimas para su primer vino, y puedo inaugurar todos los días el viaje atormentado del impulso, Señor, que nunca dudes que para lanzarme creas en 1000 peldaños arrancados de un sueño sin historia. Es de un poema de oración de García Nieto. Así nuestro corazón, hundido en la miseria de la oscuridad definitiva, se abre a la luz de la esperanza cierta,
y cambia la amargura definitiva de la muerte por el gozo inextinguible de la vida. Así podemos cantar con el salmista el propósito que brota de la esperanza diciendo: pondré mi esperanza en el Señor, yo confío en su promesa. La proclamación viva y directa del amor de Dios, que gana el alma de quien la considera con religiosa atención y con mirada de fe, y que yo bien quisiera saber cantar en este pregón como se merece, debe ser anunciada públicamente por vosotros, los cofrades. Cada vez que os hacéis presentes con vuestras actividades públicas y con las cuidadas procesiones, eleváis un cántico al amor de Dios manifestado en Jesucristo. Y sin palabras demostráis que el Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de cantos. Por eso vosotros, uniendo vuestro testimonio a esa catequesis viva que están llamadas a ser las procesiones bien realizadas, os convertís en pregoneros del misterio del amor de Dios. Consiguientemente, en primer lugar, todos vosotros, unidos en el canto al amor de Dios, debéis disponeros a la conversión personal e institucional, ayudándoos para ello mutuamente. Solo así es posible que vuestro corazón vibre con unción religiosa, con fe y con devoción. Solo así podréis sembrar en el alma de quienes os contemplen el deseo de sincera conversión. Es así como cumpliréis con vuestro deber apostólico de auténticos cofrades. Es así como, dejando de ser un apéndice curioso de la vida social cristiana, seréis, creo que ya lo sois, un instrumento precioso para la obra de la nueva evangelización, un puente abierto a los alejados, para que desde la otra parte de la fe se acerquen hasta sentir la experiencia del amor de Dios y su corazón se abra a la esperanza. Así cumpliréis con vuestra vocación de pregoneros de la redención, de profetas de la esperanza y de mensajeros de la alegría. Las expresiones públicas de la fe, es decir, las profesiones, cuando se cuidan, cultivando las actitudes religiosas y genuinas que deben sostenerlas, constituyen una catequesis viva. En ellas, el gesto se convierte en testimonio y los himnos en lenguaje existencial que sorprende, sobrecoge y se hace oír en la profundidad del alma. Por eso, las manifestaciones públicas de la fe cristiana despiertan muchas veces sentimientos religiosos que dejan huella en la memoria y en la vida de quienes las contemplan, siendo hasta entonces meros espectadores. Desde esta perspectiva, las procesiones pueden constituir para quienes las ven desfilar por las calles una verdadera predicación capaz de tocar su alma. Y desde ese momento puede iniciarse en ellos una verdadera peregrinación interior que lleve al espíritu desde el error a la verdad, desde el vacío al sentido, desde la frialdad religiosa a la devoción ferviente, desde la increencia acostumbrada al interrogante que abre la puerta a la fe y por tanto a la conversión. Por eso, en el umbral de esta Semana Santa, cuando el momento crucial de la historia de la salvación se va a hacer realidad celebrativa, cuando el pueblo cristiano vibra en sentido, afecto y en emoción no siempre contenida, recordando la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, las hermandades y cofradías habéis de sentiros gozosamente impulsadas a ofrecer al mundo, con todo rigor, fidelidad y buen estilo, la escena de la gesta salvadora de Cristo. El testimonio del espíritu cristiano sencillo, sorprendido y emocionado a la vez, y la muestra de que lo que contemplamos en imágenes despierta el amor a Dios, la fidelidad a la Iglesia y la conciencia del deber apostólico entre los semejantes. Puede ocurrir, sin embargo,
también y simultáneamente que las manifestaciones públicas de los misterios de nuestra redención sean tenidas por muchos o por algunos como una simple forma cultural, memoria de un pasado mágico o supersticioso en que el pobre desarrollo de la ciencia y las deficiencias de un progreso llamado civilización no alcanzaban a dar o a prometer la explicación empírica o racional de la realidad, ni a resolver los problemas que plantea la existencia y la relación con las cosas y con las personas. Para quienes así piensan, el impacto de la devoción, del orden, de la unción religiosa y del recogimiento penitencial que puede llegarles desde los cofrades, cuando estos acompañan adecuadamente una imagen del Señor o de María, debía poder ser un altabonazo en las conciencias alejadas de la fe, como fueron la llamada de Cristo a la samaritana y la mirada del Señor a Pedro tras de la tercera negación en el patio de la casa de Caifás. El impacto de las procesiones bien llevadas y de los cofrades imbuidos de profunda religiosidad y movidos por una fe sincera debería suponer para quienes las contemplan un golpe fuerte, tan dulce a la vez como inquietante, tan penetrante como envolvente, un golpe en su conciencia que moviera el corazón compasivo a sentir en sí mismo el eco del sufrimiento de Cristo. Debería llevarles a preguntarse verdaderamente preocupados: ¿y esto por qué? Ojalá sintieran como respuesta la transformación interior y la vivencia del corazón conmocionado. Qué bellamente expresa el poeta extremeño Gabriel Galán este impacto procesional ante el paso del Nazareno cargado con la cruz. Nos lo cuenta refiriendo en unos versos el proceso interior vivido por un espectador atento, sensible y creyente. Dice Gabriel Galán en su poema La Pedrada: cuando pasa el Nazareno con la túnica morada, con la frente ensangrentada a la mirada del Dios bueno y la soga al cuello echada, el pecado me tortura, las entrañas se me anegan en torrentes de amargura y las lágrimas me ciegan y me hieren la ternura. Queridos cofrades, qué gran responsabilidad la vuestra, qué satisfacción la vuestra al mismo tiempo al sentiros elegidos para esta hermosa y necesaria tarea de ofrecer al mundo, con el actualísimo lenguaje de la sagrada imagen que acompañáis en vuestras procesiones y del gesto que ofrecéis con vuestra devoción, el misterio que nos trasciende, el misterio que no entendemos, el misterio que nos gana y que nos salva cuando lo contemplamos con ojos de fe. Ojalá cada una de nuestras procesiones, exquisitamente realizadas con el cuidado de la fe y de la responsabilidad cristiana, pudieran provocar en el corazón de los observadores esa adhesión afectiva y creyente, firme y generosa, que los llevara a corresponder al Señor con la entrega y la obediencia de un verdadero converso. Los tiempos que nos ha tocado vivir son testigos privilegiados del ansia incontenible y progresivamente extendida de una satisfacción personal sin restricciones y sin demoras. La consecuencia de esta forma de pensar lleva a las personas a considerar todo sufrimiento como una desgracia de la que hay que liberarse de inmediato y a cualquier precio. En esta situación, la cruz de Cristo no se entiende. Es considerada como una locura innecesaria. Se hace necesario el apostolado de la cruz del Señor. Apostolado que no consiste en la defensa del sufrimiento como un valor en sí mismo, sino como la manifestación de que el dolor, muchas veces inevitable, adquiere un valor auténticamente liberador y redentor cuando está ordenado a la consecución de un bien superior
o cuando es incorporado libremente a la propia vida con un sentido oblativo y expiatorio. Así lo asumió Jesucristo. Vosotros, miembros de las cofradías penitenciales, estáis llamados a enseñar al mundo el sentido educativo, oblativo y fortalecedor del sufrimiento libremente incorporado a la propia vida según el ejemplo de Jesucristo. Los cristianos debemos dejar muy claro que entender el sentido del dolor y asumir el sufrimiento en la propia vida es totalmente compatible con el esfuerzo por suprimir el dolor legítimamente evitable y que exige incluso la lucha contra el sufrimiento ajeno. Qué bella imagen nos presenta el poeta extremeño Andrés Sandino, describiéndonos la indignación del alma ingenua e infantil al contemplar cómo el sayón azotaba cruelmente al Señor caído bajo el peso de la cruz. El sayón es la imagen, el símbolo de cuantos causan injustamente mal a otros siguiendo criterios egocentristas extendidos en la cultura dominante. Ese fue al fin y al cabo el motivo que Cristo fuera perseguido y condenado a muerte. Gabriel Cabán nos lo cuenta así. La escena a un tigre ablandar, mas un también travieso aldeano, una precoz criatura de corazón noble y sano, y alma tan grande y tan pura como el cielo castellano, rapazuelo generoso, que al mirarla silencioso sintió la trágica escena que le dejó el alma llena de hondo rencor doloroso. Se sublimó de repente, se separó de la gente, cogió un guijarro redondo, miróle al sayón de frente, con ojos de odio muy hondo. Paróse ante la escultura, apretó la dentadura, aseguróse en los pies, midió contigo la altura, tendió el brazo de través, tumbó el proyectil terrible, sonó un golpe indefinible y del infame sayón cayó botando la horrible cabezota de cartón. Los fieles alborotados por el terrible suceso cercaron al niño airado preguntándole admirado: ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Y él contestaba agresivo, con voz de aquellas que llegan de un alma justa al oído: porque sí, porque le pegan sin hacer ningún motivo. El mismo autor de estos entrañables versos nos ayuda a sacar la conclusión que debería regir nuestra lucha contra el dolor ajeno y contra sus causas injustas, procurando activamente con el Papa San Juan Pablo II que triunfe la civilización del amor. Y nos dice el poeta: hoy, que con los hombres voy viendo a Jesús padecer, interrogándome estoy. Somos los hombres de hoy aquellos niños de ayer. Y ya para terminar, vuelvo al gobierno. He subido no a un monte como Isaías, sino a un monte esta concatedral. Me he acercado hasta vosotros para haceros un anuncio no menos esperanzador que el profeta hacía a su pueblo. El pregonero acaba este relato. Ahora os corresponde a vosotros convertiros en pregoneros, proclamando, celebrando, pidiendo. Decid a cuantos os encontréis quién es este hombre, quién es Jesús, el Nazareno. Contad lo que habéis visto, oído y sobre todo lo que vivís en los días de Semana Santa. Quiera el Señor que nadie quede al margen. Quiera el Señor que sepamos encontrarlo en nuestros hermanos, en los desfiles procesionales y en las celebraciones litúrgicas. Quiera el Señor buscarnos y llamarnos por nuestro nombre a cada uno como aquella primera mañana luminosa cuando María Magdalena lo tomaba por el hortelano hasta que el mismo Jesús la llamó por su nombre y a cuya voz ella no supo contestar nada más que Maestro. Quiera por último el Señor que contemplando los misterios de la Semana Grande podáis proclamar a Jesús con las mismas palabras del centurión: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios.
cofrades, capataces, hermanos y hermanas, hostaleros de Mérida, amigos y amigas de esta noble y hermosa ciudad. Termino. Y como final, vuelvo al principio, a cerrar el anillo abierto entonces. Creo que no he sido pregonero, tan solo he dicho en voz alta pensamientos. Hasta que se cante el aleluya, mi boca ha de callar. Mis palabras deben enmudecer respetuosamente. No es lícito que cuando el verbo va a morir, otras palabras, las mías en este caso, perturben o empañen el silencio. Gracias por vuestra atención y vuestra compañía. Ahora, como es tradicional, desde la Junta de Cofradías de Mérida queremos hacer entrega por este magnífico pregón que queda en nuestra memoria a don Pedro Fernández Amos, este regalo que viene a representar pues, este agradecimiento por este magnífico pregón que hemos podido disfrutar. En nombre de toda la Junta de Cofradías. Si don Celso quiere dirigirnos las palabras, pues. Bueno, pues enhorabuena a Pedro, me ha alegrado muchísimo este pregón tan intenso y que ha ido a lo fundamental, que es el amor de Dios por vosotros, que se hace vivo y que se hace patente en la cruz del Señor. La cruz del Señor es la gran paradoja de nuestra fe. La cruz que aparentemente es fracaso, que es derrota, pues ahí está la vida, ahí está la felicidad, ahí está la salvación. Y eso es lo que nos ha transmitido hoy don Pedro. Así que enhorabuena para él y para todos vosotros que tengáis verdaderamente una Semana Santa en Mérida muy vivida, que os llene, que de nuevo nos llene a todos pues este amor de Jesucristo por vosotros y que lo celebréis con en estas admirables plazas y calles que tenéis aquí en Mérida que nos recuerdan pues, de forma muy cercana con esa tradición y esas piedras milenarias romanas que tenéis aquí, pues que nos recuerdan tan de cerca la vida, la pasión, la muerte de nuestro Señor y su resurrección. Así que vamos a disponernos todos a celebrar esta Semana Santa y sobre todo aquí en Mérida, que de verdad la podéis celebrar con toda intensidad y con todo el cariño que nos viene de verdad esta Semana Santa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ponemos un final al teatro con la música.
música, porque a partir de ahora la música tomará la calle, la pasión va a tomar la calle y la fe de verdad tomar la calle. Muy buenas noches a todos.